poco la máscara a lo que supimos entender que eran los cuentos de hadas y en realidad pensar que de hadas no tienen absolutamente nada y que finales felices tampoco tienen, sino que son súper macabros y súper horrorosos. Y hoy, como todos los miércoles, hace un par de semanas que estamos probando esto, vamos a hablar de Caperucita Roja. Y para hablar de Caperucita Roja hay que entender algo muy importante, que es que no tenemos versión de Disney de Caperucita Roja. Pero todos tenemos en el colectivo más o menos de qué va la historia de Caperucita Roja. Particularmente, a mí me pega muy de cerca porque cuando yo era muy chiquita, mi papá me contaba Caperucita Roja todos los días y la parte de la canasta, cuando la mamá le preparaba la canasta para ir a visitar a la abuela, estábamos horas y horas diciendo la comida que entraba en la canasta porque tanto a mi papá como a mí nos gusta mucho comer, entonces utilizábamos eso para jugar un rato y tengo la historia de Caperucita muy metida en la cabeza. Pero en realidad, Caperucita Roja tenemos que entender que tiene dos posibles finales, el que conocemos y uno un poco más extraño, que es el que hicieron los hermanos Grimm, y también el que hizo Peró, que es recontra macabro. Voy a empezar con la básica de la historia, la que todos sabemos, es que Caperucita Roja es una nena chiquita, no sabemos cuántos años tiene, pero es muy joven, o sea, no llega a ser adolescente, o si es adolescente es preadolescente, y la madre le dice que tiene que llevarle a la abuela una canasta con vino y torta y que no se vaya nunca del sendero que atraviesa el bosque, porque si se va del sendero se puede caer y la botella de vino se puede romper. Sí, señores, esto es lo que le dice la madre Caperucita a Caperucita Roja. Caperucita Roja sale con su Caperucita Roja, obviamente, porque no tiene nombre esta niña, no tiene nombre el personaje, y va por el sendero y se le acerca un lobo. Y el lobo le dice, Caperucita, ¿querés que te ayude con la canasta? No, le dice Caperucita, no puedo salir del sendero porque si salgo del sendero me voy a perder. Obviamente Caperucita, como es muy tarada, sale del sendero con el lobo para elegirle un par de flores a la abuela, y el lobo aprovecha esto para seguir el sendero e ir y llegar primero a la casa de la abuela. ¿Qué hace cuando llega el señor lobo a la casa de la abuela? Se la morfa. Lo gracioso es que no se la mastica, sino que se la traga así de un solo bocado y se disfraza de la abuela. O sea que, si usamos la lógica, antes de comérsela la tuvo que desnudar y después se puso la ropa y le entró como corresponde. Raro, pero bueno, el lobo tiene se traga sentido igual. Sí, el cuento nunca dice que la desnuda porque me parece que estaría tocando en un terreno un poco bastante más macabro. Pero sí, básicamente Y para no entrar en detalles. Se la come de un solo bocado, no la mastica, esto es muy importante, y se mete en la cama donde la recibe a Caperucita y traemos toda la perorata de ¡ay, abuela! ¡Qué nariz grande que tenés! Sí, es para olerte mejor, es un fucking hocico. ¡Ay, abuela! Qué estúpida que sos, Caperucita. Claro, ¡ay, abuela! Qué grandes que son las orejas que tenés! Sí, son orejas de lobo, pedazo de tarada. ¡Ay, abuela! Tus manos, qué grandes! Sí, Caperucita, son garras. O sea, está bien que tenés de 8 a 12 años, no hace falta que seas tan tarada. Pero lo que hace el señor lobo cuando la Caperucita le dice, ¿y tus dientes, abuela? Qué grandes que son. Sí, claro, para comerte mejor. Y se la vuelve a comer de un bocado sin tragársela, sin masticarla. Ahí termina la historia de Peró, diciendo, si no le haces caso a tu mamá y hablas con extraños en la calle, un lobo va a venir y te va a comer y no hay manera de que puedas salirte de esa. En cambio, los hermanos Grimm, que eran un poco menos sádicos, igual pensemos que Peró lo publicó en el 1697, hace 323 años, y los hermanos Grimm lo publicaron 160 años después, en 1857. Cuando el lobo se come a la abuelita y a Caperucita Roja, se las traga, no las mastica, los Grimms deciden meter a un cazador o a un recolector que, cuando escucha que el lobo se comió a estas dos mujeres, entra y con una tijera, mientras el lobo está dormido, le abre la panza al lobo. El lobo no se despierta mientras lo están cortando en vivo. Saca a la abuelita y a Caperucita Roja, que de alguna manera u otra vivieron, aunque un lobo se las tragó enteras sin masticar. La abuela, todo esto, debe estar desnuda. Es muy raro lo que pasa acá. Y para que el lobo no se dé cuenta que le faltaban las personas que se acaba de comer, le llenan el estómago de piedras, para que cuando se despierte las piedras lo tiren para abajo y se muera por el peso de las tierras. Porque si hay hermanos Grimm, hay un poco de tortura para los villanos, como aprendimos. Banco. Igual no termina
ahí. Por alguna extraña razón, los hermanos Grimm decidieron que Caperucita y la abuela, ahora que están entrenadas, van a matar un segundo globo, porque el lobo se enteró que eran fácil de comer esta familia, y un segundo lobo aparece en la casa de la abuela y le dice: abuela, soy yo, Caperucita. Pero Caperucita está ahí, ya no es más boluda, y la abuela le dice: vamos a matar a este lobo que nos quiere engañar otra vez. Empiezan a cocinar unas salchichas para que el humo de las salchichas salga por la chimenea, entendiendo que el lobo va a subir al techo y meterse por la chimenea, y en donde termina la chimenea ponen un balde donde el lobo se ahoga. Uf. Porque los lobos se pueden ahogar en baldes. La historia en sí es bastante falopa. Lo interesante es entender la figura del lobo y de Caperucita Roja. Caperucita Roja significa la virtud, la virginidad, y las chicas que andan por ahí a la espera de que un pederasta y un acechador como es el lobo, que es lo que representa la figura del lobo en los cuentos de hadas, vayan a engañarlas y a tratar de llevárselas de alguna manera u otra. Caperucita es una historia que dice: hacerle caso a tu mamá y no le des bola a los extraños que pueden llegar a pasar estas cosas. Muchos críticos dicen que la manta roja de Caperucita simboliza en realidad la virginidad de la niña. Y que por eso es roja, por lo que sucede cuando una mujer suele perder la virginidad, que a veces puede pasar como no. Y hay dentro de esa línea de pensamiento, la escritora inglesa Angela Carter reescribió un montón de cuentos de hadas desde una perspectiva feminista, y escribió el cuento En compañía de lobos, que habla de cómo Caperucita, siendo un poco más grande, va por el sendero, se encuentra con un lobo disfrazado de hombre apuesto, y en vez de huir de él, le toma de la mano y van por el sendero hasta que llegan a la casa de la abuela. El lobo se come a la abuela, que se podría entender que la está violando en la versión de Angela Carter, y luego Caperucita se quita su manto rojo y decide tener relaciones sexuales con el lobo, como dando en claro que en realidad Caperucita Rojas es sobre el despertamiento sexual y la actividad sexual y cómo podemos encontrarnos con eso, y que el lobo representa justamente el deseo y esta cosa medio tabú de que está dando vueltas, porque una representación interesante es que en realidad las mujeres caminan con perros que son lobos, pero le tienen miedo a los lobos que son extraños, y lo que hace Angela Carter es decir: vamos a entender que están todos en la misma bolsa y que nosotras tenemos la decisión de qué hacer con ellos o dejar de hacerlo. Sí, en serio, Caperucita Roja, un cuento que parecía una pelotudez, tiene en realidad todo ese simbolismo dentro, y acá en Buggy 2 Puntos te lo contamos todo, porque así como sacamos y descubrimos quiénes son los reptilianos, también contamos exactamente qué es lo que querían hacer los cuentos de hadas con las mentes de los niños.